Seamos sinceros, cuando tenemos que elegir la placa base, nadie está seguro y es muy difícil saber cuál elegir, a diferencia de otros componentes que son más cuantitativos, es decir, que se pueden hacer pruebas de rendimiento de manera más amigable para el usuario y de esta manera es más simple elegir un procesador o una GPU, incluso la memoria RAM que tiene sus vueltas. Pero cuando hablamos de placas madres, ¿por qué elegimos una en particular y no otra? ¿Por qué no podemos comprar el más económico de todos y listo? Pero no es tan simple como eso. Y en líneas generales siempre llegamos de una manera u otra al mismo consejo. Cuanto más VRM tiene una placa base, mejor. Sean bienvenidos una vez más a Zombie Digital. Hoy vamos a ver por qué son tan importantes los VRM. Empecemos por entender cuál es la función de los VRM y aunque parezca poco, lo único que hace es regular el voltaje que va a la CPU. También hay VRMs para la RAM que hacen lo mismo y dentro de la GPU también cuentan con estos VRMs. Incluso los DDR5 ahora traen sus propios VRMs y no están más en las placas bases, pero esto es solo para las memorias DDR5. Por obvias razones estos VRMs están separados. Cada grupo regula un determinado hardware, pero me voy a centrar de manera general en los de los procesadores. La CPU trabaja en un rango de voltaje que puede ser 1.1 o 1.3. En líneas generales esto depende de qué tanta potencia estemos necesitando. Es decir, si estamos buscando por internet o viendo un video de YouTube como están haciendo ahora mismo, probablemente estén usando 1.1, pero si se ponen a jugar usarán más voltaje. Tenemos que tener en cuenta que un procesador que necesita X voltaje, si por algún motivo no llegara a suministrar la alimentación necesaria, la computadora se reiniciaría automáticamente. Ahora que entendemos esta parte que es de fácil comprensión, pasaremos a cómo trabaja este regulador de voltaje de manera muy superficial, pero vas a entender lo necesario para saber por qué es tan importante esta pieza dentro de nuestra placa madre. El regulador de voltaje o VRM tiene varios procedimientos internos para poder limpiar y regular la energía que le llega al CPU, si bien viene bastante filtrada por la fuente de alimentación. Para que sea lo más estable posible, es necesario estabilizar nuevamente y convertir los 12 volt a 1.1 o 1.3 o más si se quiere hacer overclock. La energía jamás se ve como una línea recta, sino como ondas que oscilan entre un rango de voltaje. Pero lo que más hay que entender es que entre la fuente y la CPU está el MOSFET, que es un transistor, o sea, un switch extremadamente rápido que puede hacer pasar energía o no. Eso va a depender de otro componente conectado a este MOSFET, que es un controlador con un oscilador, y a mayor frecuencia de trabajo de este oscilador, mayor estabilidad en cuanto al voltaje, pero también más encarece la placa base. Algo que no dije de los MOSFET es que es un switch que está todo el tiempo fluctuando, es decir, está todo el tiempo haciendo lo que van a ver en pantalla, pero tiene dos ciclos de trabajo diferentes. Uno es cuando la CPU está en un modo de baja demanda y el otro es cuando está haciendo trabajos pesados. Es decir, uno va a estar menos tiempo enviando tensión y el otro ciclo de trabajo va a estar dando más tensión. Obviamente los estoy haciendo en cámara lenta, súper lenta, porque de ser posible de ver uno trabajando, no seríamos capaces de distinguir nada de la velocidad que tiene. Y esto hace también que se caliente más. Ahora, a pesar de que todo este proceso ayude a estabilizar la energía suministrada a la CPU, no es suficiente estabilidad y queda un último paso para seguir entendiendo todo esto. Y es que nunca tiene un solo VRM, siempre tienen varias fases, por eso se le llama multifase. Este sistema tiene varias VRM, imaginémonos que tiene 4 VRM. Estos 4 VRM están conectados al controlador que mencioné anteriormente y este controlador se encarga de coordinar estos 4 VRM. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, en principio nunca están los 4 VRM encendidos al mismo tiempo, sino que van oscilando uno en uno y están desfasados. La forma en que funciona esto es algo así. Digamos que se enciende el VRM1 y un poco desfasado se enciende el VRM2, así sucesivamente hasta llegar al cuarto VRM y volvería a repetirse este ciclo continuamente. Ahora la diferencia es notable porque ahora la tensión que le llega es muchísimo más estable que con un solo VRM. Imagínense un VRM que fluctúa
tanto, quizás fluctúa entre 1.1 y 1.5, o sea que fluctúa en un 0,4 voltios. Si tenemos que hacer un uso intensivo, necesitamos que esté en 1.3 y el pico más alto de esto sería 1.8. Esto es mucho voltaje para el procesador que puede bajar la vida útil, incluso quemarse y en el mejor de los casos levantar mucha temperatura por una ineficiencia energética. Ahora, viendo el gráfico de los 4 VRM, vemos que la fluctuación es muchísimo menor y de esta manera nos quedaría con una diferencia de, digamos, 0,05. Es decir, ahora fluctúa entre 1.1 y 1.15. O sea que en este ejemplo, para que el procesador funcione a máxima velocidad, el voltaje máximo sería de 1.35, porque el mínimo entregado según la fluctuación de los 4 VRM es de 1.3. Y de esta manera se calienta mucho menos el procesador. Esto es importante siempre, pero en AMD más todavía porque tenemos la opción de overclock automático, que dependiendo de la temperatura del procesador, va a elevar más la frecuencia y el voltaje haciendo que funcione más rápido. Es decir, una placa base con buena eficiencia en sus VRM haría que tu CPU AMD funcione un poquito más rápido. Pero no solo es importante por la velocidad, sino también porque a mayor cantidad de VRM menos temperatura levantan, porque fluctúan todo el tiempo. Tienen mayor tiempo de reposo, es decir, cuando uno está encendido, los otros tres están en reposo y se van turnando uno en uno, ayudando también a que no se calienten tanto porque no están los cuatro trabajando al 100%. Cuanto menos temperatura tengan estos VRM, más estabilidad en la tensión, aparte de que el solo hecho de tener más cantidad también hace que la tensión fluctúe menos. O mejor dicho, si los MOSFET llegan a una temperatura muy alta, automáticamente para prevenir daños bajarían la intensidad y esto se traduce en menor voltaje. Este menor voltaje no es de manera inesperada para el sistema, no causa un reinicio, justamente es como dije, el propio sistema intenta que no se dañen, por lo tanto baja la intensidad del procesador y de esta manera baja la temperatura de los VRM. Como se estarán imaginando, si tenés un procesador por mucho tiempo con un ciclo de trabajo muy alto en una placa base de baja calidad o de gama baja, puede que tengas una bajada de rendimiento y en ocasiones por desconocimiento intentamos estresar nuestra CPU pensando que se debe al famoso estrangulamiento térmico. Pero la temperatura de los MOSFET no está ligada de manera directa con el procesador, es decir, cada uno tiene una temperatura individual que en el estrés de la computadora no va a avisarnos que la CPU tiene un estrangulamiento térmico, porque la realidad es que la CPU seguramente esté trabajando a una temperatura que puede soportar tranquilamente. Pero la bajada de rendimiento se debe a que los VRM está muy estresados. Por otro lado, ¿qué ventajas tenemos entre tener 4 VRMs, 6 VRMs? Bueno, si volvemos al gráfico podemos ver la diferencia y el desfasaje de cada VRM. Estaría más unido y por esa misma razón también sería más estable, no se calentaría tanto, soportaría más carga de trabajo pesado y es por esta razón que a más calidad de la placa base no solo tiene más VRM, sino que también suelen ponerse disipadores y otras cosas a tener en cuenta es que no todo tiene la misma calidad. Se suele pensar cuando tenemos desconocimiento que un VRM de una placa base de entrada tiene la misma calidad que uno gamer y existen diferentes calidades. Esto no siempre se cumple, en ocasiones podemos encontrar una placa gamer que no tiene los mejores VRM, pero tiene más cantidad. Ahora, todo esto que les digo lo pueden contrastar con información de internet, pero lo que les voy a decir ahora es en base a mi experiencia personal. Los VRM levantan temperatura y es una realidad, al igual que pasa con los procesadores, pero piensen que no son las únicas fuentes de calor dentro del gabinete, también están las fuentes y algunos otros componentes. Imagínense que están en una habitación y tienen varios aparatos que dan calor. Les ponen disipadores, pero el calor no sale de la habitación, es decir, se desparrama en el aire, pero el calor se va acumulando. Y es como cuando ponemos un ventilador en invierno o en verano. Si estás en verano, la habitación tiene mucho calor, es poco refrescante, pero si lo pones en invierno probablemente te dé muchísimo frío. En el gabinete pasa lo mismo o algo similar. Es precisamente con este aire caliente dentro del gabinete que se pretende enfriar el resto de los componentes que tiene un disipador pasivo o un disipador con ventilador.
pero es casi una bola de nieve porque a medida que se calienta el aire dentro del gabinete, también refresca menos y los componentes que generan calor poco a poco van levantando más calor, más que nada los que no tienen ningún tipo de disipación o tienen una disipación pasiva. Y cuanto más exijamos el rendimiento de nuestra computadora por tiempo prolongado, peor es. Acá es donde importa muchísimo tener un gabinete con buena entrada y salida de aire, con ventiladores, porque podemos mermar o evitar este problema. Existen algunas recomendaciones para evitar un poco esto de las temperaturas, pero nada es mágico. No voy a hablar en este video de eso porque sería larguísimo. Quiero hacer uno aparte hablando de cómo prevenir o mejorar las temperaturas. Para ir terminando, quería aclarar algo que no hablé en ningún momento, y es que los VRM, a pesar de estar a simple vista en la mayoría de las placas bases, no todos los VRM van a la CPU, y este dato lo ponen los ensambladores, algunos directamente en sus páginas. Los podemos encontrar como 4+1, 6+2, 8+1, 16+2, hay un montón. El primer número significa las fases que van a la CPU y los otros al resto de componentes. Es decir, en el caso del 4.1 son 4 fases para la CPU y 1 para el resto de componentes, incluso la RAM. O sea que es un dato importante si queremos hacer overclock a nuestra RAM, pero no voy a hablar de eso hoy. Ahora, generalmente, o sea, no siempre se cumple esto que voy a decir, pero cuando los VRM son mayores a 8 y encontramos algo como 12+2, no son 12 VRM realmente, sino que tienen un doblador en cada uno de los VRM. Y esto se conoce como fases dobladas. Tienen sus beneficios, pero no es como tener esta cantidad real de fases. Igualmente, creo que uno de los controladores de todo esto no admite controlar más de 8 fases y por esto es que acuden a doblar las fases. Esto lo digo según un artículo de Wikichips, que si me acuerdo se los dejo en la descripción. Como verán, es un tanto peleagudo esto de las VRM, y vuelvo a repetir que en ocasiones funciona mejor una placa base con 6 VRM que otra que tiene más, y esto se debe también a la calidad en sus componentes y también a esto último que les dije, ¿no? Porque en ocasiones creo que Asus había sacado una placa que tenía 4 solamente VRM, una forma media extraña de ponerlos. Al final ponía 8 en sus especificaciones, pero tenía 4. Y tampoco eran doblados, pero también esto se debe a que se popularizó que cuanto más VRM tenga mejor, y los fabricantes que solo buscan vender prefieren poner VRMs de baja calidad pero más cantidad, y en ocasiones esto es peor que poner pocas y de mejor calidad. Pero con todo esto podemos entender que es mejor comprar marcas de ensambladores recomendables por la comunidad. Busquen muchas páginas, una de las que les puedo recomendar yo es Tom's Hardware. Por todo esto es que no se recomienda comprar placas de gama de entrada, a menos que sean para tareas de baja demanda o de alta demanda, pero que no se usen en un tiempo muy prolongado y que estén bien refrigeradas. Y por este mismo motivo es que no es conveniente poner un procesador muy potente en una placa base de entrada. Cada gama tiene su función y dentro de cada gama hay diferentes calidades, pero sepan que a menor calidad, mayor desgaste tienen la placa base y menos durabilidad, hablando siempre en rendimientos altos. Gracias por llegar hasta el final. Ahora sí nos vemos en el próximo resumen.